En el episodio 281 de Hilando Fino Daily te voy a hablar de fuerza isométrica máxima, de fuerza dinámica máxima y de otros conceptos relacionados con la fuerza. La verdad que no sé muy bien cómo hacer esta introducción para decirte exactamente de lo que voy a hablar en este episodio. De todas formas, lo que sí que te digo es que si te gusta el entrenamiento de fuerza y los conceptos relacionados pues, con el mismo, pues que te quedes y lo escuches. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia, bienvenidos a este episodio 281 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 13 de marzo de 2019 y como siempre te animo a entrar en mi página web en hilandofino.net. Ahí tienes la academia, un conjunto de planes de entrenamiento y de cursos para aprender a planificar tu entrenamiento y para que aprendas a entrenar y ser un deportista en cierto modo independiente y que sepa planificarse su propia actividad física de forma, pues como digo, autónoma. Venga, vamos con este episodio. Este episodio viene motivado pues por una clase que tuve la semana pasada en el curso de trail running que estoy haciendo. Y era una clase que está dentro del módulo de evaluación neuromuscular y concretamente la clase iba a tratar de valoración de la fuerza isométrica máxima, de la valoración de la fuerza dinámica máxima y bueno, procesos de evaluación de ese tipo de esas manifestaciones, mejor dicho, de la fuerza. Y bueno, y más cosillas relacionadas. Entonces, bueno, realmente esto es un poco un popurrí. La labor esta de sintetizar aquí en 10 minutos, 12, 15, todo lo que vimos en una clase que duró más de una hora, pues la verdad que es una tarea compleja porque realmente tampoco quiero hacer esto demasiado técnico, por así decirlo. Tampoco puedo estar aquí adjuntando y mencionando y tampoco quiero que sea así, todos los estudios que vimos y que nos mostraron en esa clase. Entonces, la verdad que no sé muy bien cómo orientarlo. La verdad que creo que hay que ser funcionales siempre y que tenemos que reducir todo esto a la mínima expresión para hacerlo muy entendible y sacar por ciertas conclusiones. Realmente muchas cosas de las que os digo aquí posiblemente las sepáis. A mí me pasaba en la propia clase en sí. Muchas de las cosas que íbamos viendo yo ya las sabía. Y yo este tipo de conocimiento lo que hago... Y bueno, yo os lo digo un poco también por si queréis aplicarlo vosotros, aunque bueno, en cierto modo creo que la gente lo hace así. Yo con este conocimiento lo que hago es que pues lo voy viendo y me voy quedando con pequeños consejos. Yo cuando estoy viendo la clase tengo una hoja de Drive, de documento de Drive, de texto, vaya, abierto, y entonces voy copiando pues aquello que me llama la atención, que a lo mejor es una cosa que pasan por alto, ¿sabes? Que no ni siquiera de lo que va a la clase, pero me ha llamado la atención, entonces digo, ostras, esto me parece interesante, lo puedo aplicar, pam, y lo copio, e incluso le pregunto al profesor para que se extienda un poquitín más en ese campo y poder ampliar esa información que a mí me interesa. Bueno, no sé por qué os explico todo esto, porque esto es realmente un rollo que no tiene nada que ver con el episodio. Pero bueno, creo que es interesante también un poco saber que no vamos en cada episodio de los que yo haga, o de lo que yo vea también, no vamos a sacar 100% de contenido, va a ser útil para nosotros, pero sí pequeñas pinceladas. Yo creo que de eso se trata también un poco esto del podcast, de que cada episodio tengáis una pequeña pincelada, que a unas personas serán más, para otras personas serán menos, pero de conocimiento y iba a decir sabiduría, pero bueno, tampoco considero esto que sea sabiduría. Bueno, venga, vamos con el contenido que quería transmitir hoy. En esta clase vimos la relación entre niveles de fuerza isométrica y dinámica. Bueno, isométrica, cuando hablamos de movimiento isométrico o de isometría, se refiere a movimientos a contracciones sin movimiento, ojo. Es decir, sería la fuerza isométrica máxima, sería la máxima fuerza que nosotros podemos hacer sin que exista movimiento de las articulaciones y sin que haya movimiento sin que haya un movimiento aparente, ¿vale? Que sí que hay fuerza interna, pero no hay movimiento de los miembros, ¿vale? Y luego la fuerza máxima dinámica pues sería pues la máxima fuerza que podemos crear con movimiento, ¿vale? Que tiende a cero, porque cuando nosotros estamos haciendo una repetición máxima, la velocidad de ejecución es muy lenta,
pero bueno, estamos haciendo la máxima fuerza dinámica. De hecho, si nuestra ORM es 100 kilos en sentadilla, la máxima fuerza dinámica nuestra en sentadilla son 100 kilos, ¿vale? Y bueno, y hay evidencia científica, tengo diferentes artículos, si alguien está interesado en los artículos donde aparece todo esto, que me los pide, yo se los paso por privado, no tengo problema. Tampoco quería colgarlos aquí de forma abierta porque es contenido que nos pasaron allí en el máster y no sé hasta qué punto, bueno, legal. Tampoco estamos hablando aquí de temas legales, no voy a matar a nadie por compartir esos artículos, de hecho seguramente estarán en abierto en internet. Pero bueno, si alguien está interesado que me lo diga y yo se lo paso. En diferentes artículos que estuvimos viendo y analizando, pues se observaba y había evidencia latente de que había asociación entre los niveles de fuerza máxima, tanto dinámica como isométrica, principalmente isométrica, con la menor posibilidad de lesiones. Y bueno, esto es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Que, bueno, todo el mundo te lo dice también. Hacer fuerza hace que mejores que se disminuya la posibilidad de tener lesiones, ¿no? Y además también hay un aumento del rendimiento en todo esto aplicado a deportistas de trail, ¿vale? Que también lo podemos extrapolar a corredores y a deportes como el triatlón donde se hace carrera a pie, ¿no? Y bueno, y esto que es tan evidente que todo el mundo, pues en cierto modo lo sabe y que se ha dicho en multitud de ocasiones, pues bueno, que te lo digan y que te lo muestren con evidencia científica, pues un poco te asienta más esa creencia, ¿no? Y bueno, y vimos cómo medir diferentes ambas manifestaciones de fuerza, tanto la de isometría, la fuerza máxima isométrica sin movimiento, como la dinámica. Aquí tampoco me quiero extender mucho porque realmente nos enseñaron diferentes aparatajes que no están al alcance de nosotros. Y bueno, para medir la fuerza isométrica máxima se utilizaban una serie de instrumentos que medían las deformaciones. Ostras, a ver si lo digo bien, porque ahora estos son temas tecnológicos que a lo mejor no pillo muy bien, pero bueno, básicamente medían las deformaciones del material a nivel casi milimétrico. Realmente no había deformación, no había deformación visible, pero que sí que se produce una tensión cuando estamos ejerciendo, por ejemplo, fuerza contra una barra sin movimiento, y eso hay diferentes aparatajes que lo mide. Y luego la fuerza isométrica, dinámica máxima con movimiento, pues se podía medir pues con encoders y con diferentes aparatos que, bueno, tienen un coste, que ya he hablado en alguna ocasión por ejemplo, del Speed for Lift, que es un encoder para medir la velocidad de ejecución y en cierto modo no, y extrapolar con esa velocidad de ejecución, extrapolar nuestra fuerza máxima en determinados movimientos. Y bueno, vimos diferentes aparatajes y yo quería destacar el más barato, el más económico y el más accesible para todos nosotros, que es una aplicación móvil que se llama Powerlift. De hecho, yo una vez que terminé la clase me la compré, sabía de su existencia, pero hasta el momento no me había aventurado a comprármela, y posiblemente me haya aventurado para nada, porque no sé si lo sabéis siquiera, pero bueno, ahí la tengo en el móvil. Es una aplicación que me parece, y creo que no me equivoco, que está solamente para sistema operativo iOS, ¿vale? Para iPhone, y es de Carlos Balsalobre, un reconocido investigador en el ámbito de la fuerza, y esta aplicación vale, a ver cuánto me costó, creo que fueron 11,99 dólares, creo, o euros, no me acuerdo ya. Bueno, la cuestión es que me la compré y la tengo ahí, y con esa aplicación podemos medir la velocidad de ejecución y por ende extrapolar nuestra RM, ¿no? Nuestra repetición máxima, nuestra máxima fuerza dinámica. Y bueno, realmente quiero usarla. Cuando la empiece a usar os diré cómo me está funcionando. Hay que hacer unas pequeñas mediciones al principio de ese rango de recorrido, para posteriormente, cuando tú estés haciendo las diferentes repeticiones, que te vaya midiendo. Y bueno, y os comentaré aquí, posiblemente dedico un episodio, una vez que haya estado trabajando con ella varias sesiones, os dedicaré un episodio para informaros de cómo va. Quizá un trabajo un poco tedioso, quizá un trabajo que a mucha gente ni siquiera le interese, pero también me consta que hay oyentes del podcast que incluso la tienen y que la están utilizando. De hecho, un oyente que me va a perdonar, pero ahora mismo no me acuerdo de su nombre, si no lo mencionaría, que me pasó incluso documentación al respecto y
y demás, ¿vale? Que de aquí se lo agradezco, ya se lo agradecí personalmente. Y ya para ir finalizando, vimos como cuando se hacen análisis de fuerza de tanto isométrica como dinámica máxima, pues también se pueden evaluar diferentes características de nuestro movimiento que son muy interesantes, y en cierto modo pues quiero sacar una serie de conclusiones que, aunque nosotros no podamos acceder, o sí que podemos acceder, pero no nos podamos costear o no es operativo estar en todo momento haciéndonos este tipo de análisis y de estudio, sí que podemos establecer una serie de conclusiones que nos hagan establecer cambios en nuestro entrenamiento en pos de esa mejora, ¿no? Y bueno, en estos estudios se analiza el déficit bilateral, es decir, la diferencia de fuerza de una pierna a otra, por ejemplo, y se sabe que las diferencias hasta un 10-15% de fuerza de una pierna a otra, pues no se considera patológico. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro entrenamiento diario para equiparar esa fuerza? Pues, por ejemplo, podemos trabajar de forma unipodal, de forma unilateral con las piernas, pero tanto con las piernas como con los brazos, ¿vale? Con el mismo peso, ojo, no es como el otro día me comentaba una pupila mía que decía que le habían recomendado en su gimnasio de colocarse diferentes pesos para hacer un press, ¿vale? Para poder equiparar ambos miembros, es decir, el brazo que tenía más débil meterle más peso que al otro, con lo cual todavía estaba moviendo más carga, porque ya si de por sí está más débil, pues con el mismo peso que el otro va a mover más carga, ¿no? Realmente. Bueno, pues encima de todo le recomendaban meterse más peso. En fin, bueno, pues interesante sería eso, trabajar de forma unipodal, ¿vale? ¿Con qué ejercicios? Pues por ejemplo con sentadilla búlgara, zancadas, cargada a una pierna. ¿Qué más? Por ejemplo, subir escalón, por ejemplo, más ejercicio, un hip thrust a una pierna, ¿vale? Todo ese tipo de ejercicios nos van a venir muy bien para mejorar nuestra fuerza y para mejorar ese desequilibrio que pudiera existir bilateral. Luego, por otro lado, los desequilibrios agonista-antagonista. Aquí estamos refiriéndonos a los desequilibrios que pudiera haber entre dos músculos que hacen movimientos opuestos, como por ejemplo el isquiotibial, o el isquiosural, mejor dicho, y el cuádriceps, ¿no? Se sabe que debe de haber un ratio de fuerza entre los isquiosurales y los cuádriceps, ¿no? Que van de 0,45 a 0,75 a favor de los cuádriceps, que es un músculo mucho más potente. Es decir, si tenemos menos de 0,45 a favor de los isquios, es que tenemos los isquios menos de 0,45, perdón, tenemos los isquios demasiado flojos, y más de 0,75 a favor de los cuádriceps es que tenemos los cuádriceps demasiado fuertes, ¿vale? Esto ya os digo que a nivel operativo nuestro del día a día, pues no lo podemos tampoco sacar muchas conclusiones, pero sí que sería interesante, pues, los ejercicios ir compaginando. Por ejemplo, en las zancadas, hacerlas más dominantes de cadera de rodillas para trabajar el cuádriceps, o hacerlas más dominantes de cadera para trabajar más la cadena posterior y trabajar más el isquio, glúteo, lumbar, etc, ¿vale? Esto igual con el peso muerto, un equilibrio entre peso muerto y sentadilla. Ese tipo de ejercicios pues van a hacer que tengamos equilibrados tanto antagonistas como agonistas. Y ya os digo que esto es un poco a ojímetro lo que podemos hacer nosotros en nuestro día a día. Más cosas que podemos extrapolar de esta clase que yo tuve y que quiero transmitirla aquí con vosotros. Pues trabajar a la máxima velocidad de ejecución. Esto ya lo he dicho en otras ocasiones, pero si no trabajamos a la máxima de velocidad de ejecución no estaremos obteniendo todos los beneficios del entrenamiento de fuerza que podemos obtener. Y una cosa muy interesante que yo no había tenido nunca en cuenta, más que nada porque no lo había escuchado nunca a nadie, ni lo había escuchado en ningún medio, ni en ningún sitio, y es que subir la fuerza máxima hasta límites insospechados, es decir, trabajar fuerza máxima porque sí, hasta el infinito, no tiene mucho sentido. Y esto, de hecho, yo le pregunté al profesor sobre ello también, y realmente hay que subir la fuerza máxima hasta... Esto recuerdo, tendría que volver a escucharla todo el vídeo, porque recuerdo que le pregunté, pero no creo que era hasta, por ejemplo, en sentadilla, 2 veces nuestro peso corporal. Una vez que podamos mover 2 veces nuestro peso corporal, no tiene sentido seguir subiendo esa fuerza máxima,
¿Por qué? Porque ya tenemos unos niveles de fuerza máxima elevados que nos van a permitir pues esos beneficios de no tener lesiones y de mejorar nuestro rendimiento, pero entonces tendremos que preocuparnos de mejorar nuestra fuerza útil. Y es que nosotros tenemos un tiempo limitado, nosotros los que corremos, los deportistas que corremos de trail o de carrera a pie, de triatlón, tenemos un tiempo limitado para ejercer fuerza en el suelo, que está más o menos limitado a 250, 200, 220, 300 como mucho milisegundos. Como apoyáis demasiado tiempo en el suelo, malo, ¿vale? Entonces el tiempo que tenemos para aplicar fuerza es muy limitado, con lo cual no tiene mucho sentido, una vez que ya hemos mejorado nuestra fuerza máxima, seguir mejorándola porque sí, ¿vale? Sin más razón que seguir elevándola. Buscando rendimiento, claro, evidentemente, en deportes de resistencia, ojo. Entonces es más interesante enfocarse en esa fuerza útil, en aplicar mucha fuerza en muy poco espacio de tiempo, porque es lo que realmente vamos a utilizar. Ya os digo que no sé, creo que tengo dudas si eran 2 veces nuestro peso corporal en sentadillas, que ojo, a ver quién tiene las santas pelotas de mover 2 veces su peso corporal en una sentadilla bien hecha y no una sentadilla, un cuarto de sentadilla, ¿vale? Yo, por ejemplo, peso 73 kilos y mover 146 kilos en sentadilla una repetición, no lo he hecho en mi vida y creo que no lo voy a hacer, ¿vale? Entonces tampoco creéis que es una cosa fácil, porque no lo es. Y nada, esto es todo lo que quería comentaros en este episodio. Se me dio un poquito de tiempo, pero bueno, creo que siempre digo lo mismo, creo que merece la pena. Bueno, no sé si merece la pena, también me lo tendréis que decir vosotros. Nada, muchísimas gracias por estar ahí, por haber aguantado hasta el final, gracias por vuestras suscripciones a la academia, por vuestros me gusta en iVoox, valoraciones en Apple Podcast y todas esas cosas, ¿vale? Nos escuchamos mañana, ¿qué es? Jueves. Adiós.